No voy a engañarte, pero si aparece alguien mejor, ¿por qué me quedaría? Dijo ella. Yo dije, tiene sentido. Luego empecé a salir con alguien nueva. Una semana después, nos vio juntos y perdió el control. Le dije, apareció alguien mejor. ¿Por qué me quedaría? Esta es una cuenta desechable porque amigos en común podrían reconocer la historia. Y, sinceramente, no quiero que el drama se extienda, pero necesito sacarme esto del pecho. Ha sido un verdadero desastre. Y si ayuda a alguien más a detectar las señales de alerta a tiempo, qué bueno. Déjenme empezar desde el principio. Sofía y yo nos conocimos en la universidad, en el TEC de Monterrey, hace unos 8 años. Yo estudiaba ingeniería, ella estaba en marketing, y conectamos durante las desveladas estudiando en la biblioteca. Era ambiciosa, divertida y tenía una forma de hacerte sentir que eras el centro de su mundo. Al menos al principio. Caí redondito. Después de la graduación, nos mudamos juntos a un departamentito en la colonia Roma, en la Ciudad de México, sobreviviendo a duras penas con sueldos de recién egresados. Conseguí una chamba estable en una empresa de tecnología, nada espectacular, pero fiable y con buenas prestaciones. Sofía cambió de trabajo varias veces, intentando ascender en su campo, y yo estuve ahí para apoyarla en cada paso. Cuando la despidieron a los 2 años, pagué la renta yo solo durante meses mientras ella buscaba trabajo y rehacía su currículum. Incluso rechacé un ascenso que habría requerido mudarme de ciudad porque ella no estaba lista para hacerlo. Somos un equipo, le decía, y lo decía en serio. Preparaba las cenas, planeaba escapadas de fin de semana a Tepoztlán para mantenerla animada y la escuchaba desahogarse sobre cómo el mercado laboral estaba lleno de tiburones gandallas a los que solo les importaban ellos mismos. Mirando hacia atrás, había señales, pero se las atribuía al estrés. Se la pasaba en redes sociales sin parar, dando me gusta a publicaciones sobre subir de nivel en la vida y en las relaciones, cosas como memes que decían, si no están creciendo juntos, se están distanciando, o frases sobre no conformarse con lo promedio. Al principio, parecía motivador, pero luego se volvió personal. Me mostraba fotos de los novios de sus amigas, tipos con carrazos o vacaciones exóticas, y decía cosas como, ¿ves? Eso es lo que pasa cuando te arriesgas. Yo me reía, pero me calaba. ¿Acaso no me estaba arriesgando lo suficiente? Yo era el que mantenía la estabilidad mientras ella resolvía sus cosas. Luego vinieron las indirectas sutiles. Una noche, después de un largo día, estábamos acurrucados en el sofá viendo una serie, y la pausó de la nada. Oye, ¿podemos hablar de algo? Dijo, con un tono casual, como si estuviera discutiendo planes para la cena. Asentí, pensando que sería sobre las cuentas o algo así. Pero no. He estado pensando, continuó, sobre nosotros, a largo plazo. Eres genial, de verdad, estable, amable, pero veo a toda esta gente en internet viviendo estas vidas increíbles, y me pregunto si me lo estoy perdiendo. Sentí un hueco en el estómago, pero mantuve la calma. ¿A qué te refieres? Pregunté. Se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Quiero decir, te quiero, pero si apareciera alguien que pudiera, no sé, impulsarme más lejos, más emocionante, más exitoso, ¿por qué no exploraría esa posibilidad? No es engañar si soy honesta al respecto desde el principio. Me quedé mirándola. Entonces, ¿estás diciendo que nuestra relación es condicional? No condicional, respondió, rodando un poco los ojos. Realista. La vida es corta. La gente cambia a un mejor trabajo, a una mejor casa, ¿por qué no a una mejor pareja? No voy a engañarte. Pero si aparece alguien mejor, ¿por qué me quedaría? Tú harías lo mismo si una supermodelo llamara a tu puerta, ¿verdad? No dije mucho en ese momento, solo lo procesé. Pero por dentro, me golpeó como un tráiler. Había sacrificado oportunidades por ella, había sido su apoyo incondicional, y ahora solo era un reemplazo temporal hasta que llegara algo mejor. Esa noche, me quedé despierto repasando cada momento en el que había renunciado a algo por nosotros, la oferta de trabajo que había rechazado, las bodas de amigos a las que había faltado para apoyar sus eventos, la forma en que la había animado en sus momentos más bajos. Se sentía injusto,
como si yo hubiera estado jugando con unas reglas que ella nunca tuvo la intención de seguir. La confusión me carcomía. ¿Era realmente tan desechable? No la confronté de manera dramática. En cambio, empecé a distanciarme en silencio, probando las aguas de mi propia independencia, ir más al gimnasio, salir con viejos amigos, centrarme en proyectos del trabajo que había dejado de lado. Durante las siguientes semanas, las cosas empeoraron sin que yo hiciera nada. Sofía empezó a publicar más en las redes sociales, historias vagas sobre aceptar el cambio y no conformarse. Una publicación era un reenvío de un artículo titulado ¿Por qué quedarse en una relación segura te frena?, con una leyenda como para reflexionar. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mis amigos me enviaban mensajes preguntando si estábamos bien, y yo solo decía, estamos bien, pero no lo estábamos. Coqueteaba con la idea de eventos de networking, que terminaban tarde, llegando a casa con olor a vino y emoción, hablando de este tipo de su círculo profesional, Ricardo, que la estaba rompiendo, con su empresa emergente. Es tan motivado, decía, con los ojos iluminados. Te hace replantearte lo que es posible. Vi venir el golpe. Estaba sondeando el mercado, usando su propia lógica para justificarlo. Dolía la forma en que me comparaba indirectamente, haciéndome sentir como un plan de respaldo. Le había dado estabilidad, lealtad, el tipo de compromiso que permite a alguien perseguir sus sueños sin miedo, y, a cambio, recibí abandono emocional envuelto en realismo. Pasé esos días en silencio, sin rogar ni discutir, solo observando, dejando que la injusticia calara. ¿Por qué luchar por alguien que me veía como algo temporal? Fue una desintegración silenciosa, y la dejé fluir, dándome tiempo para llorar lo que pensé que teníamos. Luego vino la conversación de la ruptura. Fue un viernes por la noche, aproximadamente un mes después de su charla inicial sobre ser realista. Llegué a casa del trabajo y ella ya estaba arreglada, un vestido bonito, maquillada, como si tuviera planes. Tenemos que hablar, dijo, sentándome en la mesa de la cocina. Su tono era arrogante, casi ensayado, como si hubiera practicado frente al espejo. Asentí. Está bien. Se inclinó hacia adelante, cruzando las manos. Mira, he estado pensando mucho en lo que dije antes sobre no conformarse. Y Ricardo me ha invitado a salir formalmente. Tiene esta energía, este impulso. Es lo que necesito ahora mismo para subir de nivel en mi carrera. Vamos a cenar esta noche para ver a dónde lleva esto. Parpadeé, manteniendo mi rostro neutral. Entonces, ¿estás terminando conmigo? No exactamente, terminando, dijo, agitando una mano con desdén. Solo explorando opciones. Como dije, no voy a engañar. Esto es ser honesta. Si no funciona con él, podemos hablar. Pero, sinceramente, te mereces a alguien que esté contento con esto. Hizo un gesto hacia nuestro modesto departamento como si fuera una prisión. ¿Contento con qué? ¿La estabilidad? ¿La lealtad? Pregunté con calma, aunque por dentro hervía. La hipocresía de usarme como red de seguridad mientras predicaba sobre mejorar. Suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Vamos, no hagas esto dramático. Es lógico. La gente evoluciona. Pensé que lo entenderías. Eres inteligente. ¿Por qué quedarse si hay algo mejor ahí fuera? No es personal. Es práctico. Encontrarás a alguien que vaya a tu ritmo. Sus palabras eran retorcidas, llenas de justificaciones que la hacían sonar iluminada. Pero en realidad, era solo soberbia, arrogancia, como si me estuviera haciendo un favor al ser honesta. Sin remordimientos, solo esa actitud despectiva, como si la hubiera estado frenando todo este tiempo. De todos modos, continuó, revisando su teléfono, he preparado una maleta para el fin de semana. Te daré espacio para procesarlo. Podemos arreglar lo del contrato de renta más tarde. No rogué. No grité. Solo la miré y dije, tiene sentido. Hizo una pausa, con una ceja levantada. ¿Eso es todo? ¿Sin pelea? ¿Qué cambiaría eso? Respondí con ecuanimidad.
Tu lógica es sólida. ¿Por qué quedarse si aparece algo mejor? Sonrió, casi aliviada. ¿Ves? Sabía que lo entenderías. Eres maduro así. Luego cogió sus llaves y se fue, con el sonido de sus tacones resonando en el pasillo. La puerta se cerró y me quedé allí, en silencio. La confusión golpeó con más fuerza entonces. La injusticia de todo. Yo lo había dado todo, y fui descartado inmerecidamente como si fuera una noticia de ayer. Me permití sentirlo esa noche, el escozor de la traición, el descarte emocional. Me serví una copa, miré fotos antiguas y me pregunté en qué me había equivocado. Pero por la mañana, algo cambió. Sus palabras resonaban, ¿por qué me quedaría? Si esas eran sus reglas, tal vez también podrían ser las mías. No planeé ninguna venganza. Simplemente decidí aplicar su realismo a mi propia vida. Limpié el departamento, fui al gimnasio y llamé a un amigo para tomar unas cervezas. Sin publicaciones dramáticas ni llamadas a su familia, solo un desapego silencioso. Poco sabía que ese era el comienzo de que todo diera un vuelco. Ese fin de semana fue duro pero transformador. Sofía estaba fuera, explorando, con Ricardo, y yo tenía el departamento para mí solo. Ni una llamada suya, ni un mensaje para ver cómo estaba, solo silencio absoluto, como si ya se hubiera desconectado mentalmente. Podría haberme hundido, repasando sus palabras una y otra vez, ¿por qué me quedaría si aparece algo mejor? Resonaba en mi cabeza, retorciendo el cuchillo. Había sido leal hasta la médula, el tipo de persona que siempre está ahí, pase lo que pase. ¿Recuerdas esa vez que su coche se descompuso en la carretera a Querétaro? Conduje 3 horas bajo la lluvia para recogerla, sin hacer preguntas. ¿O cuándo tuvo ese ataque de pánico antes de una gran presentación? Me quedé despierto toda la noche ensayando con ella, aunque yo tenía una reunión temprano. Esos recuerdos golpeaban con fuerza, subrayando la injusticia. Ella lo había dado todo por sentado, convirtiendo nuestro compromiso en una especie de periodo de prueba. Pero no me regodeé en la autocompasión. En cambio, dejé que el silencio respirara. El sábado por la mañana, me desperté temprano, preparé café y miré por la ventana como la ciudad despertaba. La confusión seguía ahí. ¿Por qué no lo había visto venir? ¿Estaba ciego a su arrogancia? Escribí un poco en mi diario, algo que no había hecho desde la universidad, anotando las señales de alerta que había ignorado, las comparaciones constantes, las indirectas en redes sociales, la forma en que se le iluminaba la cara al hablar de tipos ambiciosos como Ricardo mientras despreciaba mi progreso constante como algo seguro. Se sentía como un abandono emocional, simple y llanamente. Ella había manipulado la narrativa para hacer que su traición sonara progresista, como si ella estuviera evolucionando mientras yo estaba estancado. La falta de respeto ardía, pero me negué a dejar que me definiera. Por la tarde, comencé a desvincularme de manera práctica. Cambié las cerraduras, no por rencor, sino porque ¿por qué no? Nuestro contrato de renta era de mes a mes de todos modos. Metí sus cosas en cajas de forma ordenada, las etiqueté y las apilé junto a la puerta. Nada de hogueras dramáticas ni nada por el estilo, solo eficiencia. Luego fui al gimnasio con más intensidad de lo habitual, canalizando el dolor en algo productivo. Sudarlo todo, despejar la mente. Esa noche, llamé a mi amigo Miguel, a quien había descuidado durante la relación porque Sofía siempre quería tiempo para nosotros. Fuimos a tomar unas cervezas a un bar local y le conté lo básico. Sin hablar mal de ella, solo los hechos. Dijo que. Miguel se rió con incredulidad. Güey, qué mala onda. Pero ya eres libre. Hagamos planes. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de enfoque personal. El trabajo se intensificó. Me ofrecí voluntario para un proyecto que había rechazado antes, el que tenía potencial para un aumento. Las tardes eran para mis aficiones, leer libros que había aparcado, trastear con esa idea de aplicación que había tenido desde siempre. Sentí el cambio interno, de sentirme vulnerable y cuestionar mi valía a una claridad tranquila. Su lógica no estaba equivocada, simplemente era hipócrita. Si las relaciones se podían mejorar,
¿Por qué estaba yo atascado en el duelo? A mediados de semana, empecé a mirar aplicaciones de citas de forma casual, no desesperado, sino abierto. Y fue entonces cuando conecté con Valeria. Valeria era diseñadora gráfica, de 29 años, con un perfil que gritaba autenticidad, fotos de ella haciendo senderismo, de voluntaria en refugios de animales, sin fotos glamurosas con filtros. Hablamos de intereses comunes, podcast, cine independiente, y la conversación fluyó de forma natural. Sin juegos, sin comparaciones. Ella sugirió tomar un café ese viernes, una semana después de que Sofía se fuera. ¿Por qué no? Pensé. La regla de Sofía, si aparece algo mejor. Valeria parecía un soplo de aire fresco, alguien que valoraba la estabilidad sin verla como algo aburrido. Nuestra primera cita fue discreta en una cafetería del centro. Hablamos durante horas sobre sueños, fracasos, lo que queríamos en la vida. Se rió de mis historias y compartió sus propias vulnerabilidades sin usarlas como arma. Sin dobles sentidos arrogantes, solo una conexión real. Al acompañarla a casa, sentí algo que no había sentido en años, emoción sin esa corriente de duda. Nos dimos un beso de buenas noches y conduje de vuelta sintiéndome más ligero. ¿Fue rápido? Claro. Pero después del descarte emocional de Sofía, ¿por qué alargar la curación? Me había enfrentado al dolor, procesado la confusión y ahora estaba eligiendo seguir adelante. No por despecho, solo aplicando el mismo realismo que ella había predicado. Sofía me escribió un mensaje ese domingo, probablemente asumiendo que estaría desolado. Hola, ¿qué tal te sienta el espacio? ¿Echas de menos nuestras rutinas? No respondí de inmediato. La dejé esperar, como ella me había hecho esperar a mí. Cuando respondí, fue breve, todo bien por aquí. Sin detalles, sin invitaciones. Ella continuó con, deberíamos hablar pronto del departamento. Lo ignoré. El desapego era completo. La había borrado de mis pensamientos diarios, construyendo algo nuevo. Valeria y yo tuvimos una segunda cita a mediados de semana, un picnic en el parque, y eso consolidó las cosas. Ella apreciaba los pequeños detalles, como que escucho sin interrumpir. Eres muy atento, dijo. Es raro en estos días. Era una validación sin alimentar el ego, simplemente genuina. Mientras tanto, me llegaron rumores de amigos en común. Sofía y Ricardo eran oficiales, publicando fotos de pareja en internet, cenas, escapadas de fin de semana. Debería haber dolido, pero no fue así. Yo ya había superado eso. La injusticia persistía en momentos de silencio, pero alimentaba mi crecimiento, no mi resentimiento. La bloqueé sutilmente en las redes sociales, dejé de seguir los círculos compartidos que pudieran alimentar el drama. La vida volvía a ser mía, y sentía que me la había ganado. Por supuesto, el karma no tarda en llegar. Unas 3 semanas después de la ruptura, empezaron a aparecer grietas en la mejora perfecta de Sofía. Me enteré de todo a trozos por amigos en común que ya no se creían su versión de la historia. Resulta que Ricardo no era el emprendedor motivado que ella había vendido. Era inestable, iba de un trabajo a otro, viviendo del encanto y los contactos. Los amigos decían que la había utilizado para conseguir presentaciones en eventos para hacer contactos profesionales, y luego empezó a dejarla plantada. Una noche, en una fiesta a la que ella lo arrastró, se emborrachó y coqueteó con una compañera de trabajo de ella delante de sus narices. Ella lo confrontó y él se lo tomó a broma. Cariño, relájate. Solo estamos haciendo contactos. La cosa se intensificó rápidamente. Ricardo tenía mal genio, al parecer. Durante una discusión sobre sus noches hasta tarde, le gritó en público, llamándola pegajosa, la misma palabra que ella me había lanzado a mí una vez. Publicó una historia críptica sobre vibras tóxicas, pero la borró rápidamente. Luego, la gran revelación, un amigo en común investigó un poco y descubrió que Ricardo todavía estaba técnicamente casado, separado pero no divorciado, y usaba aplicaciones de citas por su cuenta. Había jugado con Sofía como había querido, encantándola para que pagara las citas e incluso le prestara una lana para los gastos de su empresa emergente. Cuando ella presionó para tener un compromiso, la gosteó,
la bloqueó en todas partes y la dejó colgada con cuentas compartidas sin pagar. Sofía se vino abajo públicamente. Sus redes sociales se quedaron en silencio durante días, y luego se inundaron de frases de autoayuda sobre aprender de los errores. Pero el daño estaba hecho. Los amigos que habían celebrado su supuesta transformación empezaron a distanciarse. Resulta que algunos conocían la reputación de Ricardo y le habían advertido en privado, pero ella los ignoró. En el trabajo, la distracción le pasó factura. Arruinó una presentación importante para un cliente, recibió una reprimenda y se extendieron rumores sobre cómo su drama personal afectaba a su rendimiento. La soledad se apoderó de ella. Su círculo, antes vibrante, se redujo a medida que la gente se ponía del lado de la verdad. Habían visto cómo me había tratado a mí, el chico leal, como a algo desechable. Yo no me regodeé, no busqué enterarme. Pero cuando un amigo me reenvió su frenético mensaje en un chat de grupo, ¿alguien ha sabido de él? Creo que la regué en grande, confirmó la justicia. Me descartó cruelmente, y ahora estaba probando su propia medicina, abandonada, humillada e irrelevante en la gran vida que había perseguido. Se sentía irónico, merecido, como si el universo estuviera equilibrando la balanza después de que yo hubiera soportado el silencio y la injusticia. El desmoronamiento no se detuvo en sus tropiezos profesionales. La familia de Sofía se involucró, lo cual era predecible. Siempre la habían consentido, del tipo que excusaba sus defectos como ambición. Su hermana, Luisa, fue la primera en llamarme, aproximadamente un mes después de la ruptura. Yo estaba en el trabajo, terminando una reunión en la que acababa de clavar una presentación para ese proyecto que había aceptado. Mi teléfono vibró y vi su nombre. Hacía siglos que no hablaba con Luisa, pero respondí por curiosidad. Hola, soy Luisa, dijo, con la voz rebosante de esa falsa preocupación. Sofía ha estado hecha un desastre. Ya sabes cómo es de impulsiva, pero te echa de menos. La familia está preocupada. Mamá cree que ustedes dos eran perfectos juntos. ¿Por qué no le das otra oportunidad? Ha aprendido la lección con ese imbécil de Ricardo. Me mantuve neutral. Agradezco la llamada, Luisa, pero eso es entre Sofía y yo. Ella resopló, volviéndose desagradable rápidamente. Vamos, no seas terco. Te estás comportando como un niño, pasando página tan rápido. Sofía dijo que la bloqueaste. Eso es muy bajo. La familia se mantiene unida. Le debes una conversación, como mínimo. ¿Después de tratarme como un peldaño? Terminé la llamada educadamente. No estoy interesado. Cuídate. Bloqueé a Luisa también. Aquello reveló su toxicidad, presionándome mientras ignoraban cómo Sofía me había manipulado y descartado. Ninguna responsabilidad, solo derecho a todo. El intento de Sofía comenzó de a poco pero fue escalando. El primer mensaje de texto llegó esa noche: hola, ¿podemos hablar? Ricardo fue un error. Ahora lo veo. Echo de menos nuestras conversaciones. No respondí. Un día después, otro, por favor. Me equivoqué con todo eso de mejorar. Tú eres el estable que necesito. Seguí ignorándolo. Para el fin de semana, comenzaron las llamadas. 3 seguidas una noche. Dejé que fueran al buzón de voz. Contesta, decía su mensaje, con la voz temblorosa. Sé que estás viendo a alguien, me lo contaron unos amigos, pero eso es una relación de rebote. Tuvimos una historia real. Quedemos para tomar un café. La desesperación aumentó. Se presentó en el departamento sin avisar un martes por la noche, golpeando la puerta. Yo ya había trasladado sus cajas a una bodega y notificado al propietario que me iba a final de mes, preparándome para un nuevo comienzo. Abrí la puerta a medias, manteniendo la distancia. Por fin, dijo, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando, pero había un matiz, no era puro remordimiento. ¿Por qué me ignoras? He venido a disculparme. Ricardo me usó, se llevó mi lana, desapareció. El trabajo es un desastre por su culpa. Te necesito de vuelta. Estábamos bien juntos. Me quedé allí, tranquilo.
Sofía, hemos terminado. ¿Lo dejaste claro? Se acercó más, alzando la voz. ¿Terminado? ¿Así de fácil? Después de todo, ¿ya estás saliendo con alguien? Eso es hipócrita. Yo fui honesta contigo. ¿Por qué no puedes darme una oportunidad para arreglar esto? Su hipocresía salió a la luz. La misma lógica retorcida, ahora invertida cuando no le convenía. ¿Honesta? Repetí suavemente. Como cuando dijiste que las relaciones se pueden mejorar. Ella titubeó, y luego se enfadó, mostrando su verdadera cara. No uses mis palabras en mi contra. Estaba confundida, ¿vale? Estresada por el trabajo. Pero que tú te vayas con alguien nuevo en una semana. Eso es rencoroso. Mis amigos piensan que estás siendo mezquino, y mi familia está de acuerdo. Luisa dijo que eres un insensible por bloquear a todo el mundo. No cedí. Tus intentos no van a cambiar nada. Adiós, Sofía. Cerré la puerta suavemente. Sin portazos. Ella gritó a través de la puerta, te vas a arrepentir. Nadie más va a aguantar tu vida aburrida. Era desesperación, atacando para recuperar el poder. La oí marcharse furiosa. Y eso fue todo por esa noche. Internamente, confirmó mi crecimiento. No sentí nada más que lástima por su desastre, no compasión. Se había vuelto irrelevante. Su drama, un eco lejano. Las llamadas continuaron, cada vez más frenéticas. Los mensajes de voz se volvieron crueles. ¿Cómo te atreves a seguir adelante como si yo no hubiera significado nada? Veo tus publicaciones. ¿Feliz con ella? Falso. Ven a hablar conmigo o me presentaré en tu trabajo. Lo documenté todo por si acaso, pero me mantuve distante. Sus amigos se sumaron con mensajes de texto, ecos tóxicos como, dale un respiro, güey. Está sufriendo. Los bloqueé uno por uno. La inversión de poder era clara. Ella había sido arrogante, despectiva. Ahora se estaba desmoronando, suplicando mientras yo construía mi futuro. Todo culminó en la fiesta de cumpleaños de nuestro amigo en común, Javier, 2 meses después de la ruptura. Dudé en ir, sabía que ella podría estar allí, pero Valeria me animó. Demuéstrales que estás bien, dijo. Llegamos juntos, de la mano. El lugar era una terraza en el centro, con guirnaldas de luces y música creando un buen ambiente. Yo llevaba una camisa elegante, sintiéndome seguro por el ascenso que acababa de conseguir. Valeria estaba deslumbrante, riendo con mis amigos como si siempre hubiera sido parte del círculo. Sofía nos vio desde el otro lado de la sala. Se acercó, copa en mano, con un maquillaje impecable pero con ojos desesperados. Algunos amigos en común observaban, sintiendo la tensión. Tenemos que hablar, dijo, ignorando a Valeria al principio. ¿En privado? Negué con la cabeza tranquilamente. No es necesario. Miró a Valeria, luego de nuevo a mí, con la voz baja pero urgente. ¿Quién es ella? ¿Tu rebote? Vamos. Esto es ridículo. La regué con Ricardo. Era un abusivo, un farsante, me vació los ahorros. Ahora estoy sola. Mis amigos me están abandonando por el drama. Incluso perdí un cliente en el trabajo. Pero tú estás prosperando. No es justo. Empecemos de nuevo. Podemos arreglar esto. Sus palabras revelaron el cambio. El poder se había invertido. Su hipocresía, a la vista de todos. Estaba suplicando, exponiendo su desesperación públicamente. Valeria me apretó la mano, pero yo me encargué. Sofía, dije con firmeza, mi tono había evolucionado. Sin ira, solo finalidad. ¿Recuerdas lo que dijiste? No voy a engañarte, pero si aparece alguien mejor, ¿por qué me quedaría? Parpadeó, sorprendida. Eso fue. No quise decir. Le devolví el espejo, con calma y de forma definitiva. Apareció alguien mejor. ¿Por qué me quedaría?
La ironía quedó flotando en el aire. Vio a Valeria, genuina, solidaria, la mejora en todos los sentidos. Vio mi nueva vida, el ascenso, un nuevo departamento en el horizonte, la felicidad sin su drama. El rostro de Sofía se descompuso, pero atacó una última vez. Eres cruel. Disfruta de tú, mejor, mientras dure. Ella verá tu verdadero yo. No entré en su juego. Mi crecimiento ya no te incluye. Eres irrelevante para mi felicidad ahora. Me volví hacia Valeria. Vamos a tomar algo. Nos alejamos, sus protestas se desvanecieron entre la multitud. Los amigos en común asintieron con aprobación. Algunos incluso se disculparon más tarde por haberla defendido al principio. La inversión visual era cruda, yo, prosperando, ella, desesperada y sola en el mismo espacio donde una vez había alardeado de su mejora. Ese fue el final. La bloqueé en todas partes. No más contacto. Lo último que supe por los rumores es que sigue en caída libre. Cambió de trabajo, pero la reputación la siguió. Valeria y yo estamos sólidos. Estamos planeando un viaje el próximo mes. He construido una vida donde la traición es solo una lección, no una cicatriz. Si estás leyendo esto y te suena familiar, recuerda que sus reglas también se aplican a ti. Vete con dignidad y observa cómo se desarrolla la justicia. Historia 2. Mi esposa se fue de viaje con su ex, me envió un mensaje de texto, relájate, volveré en una semana. Le envié una selfie abrazando a su hermana soltera, relájate, nadie te está esperando. Ya has sido reemplazada. No estaba en casa. Las luces apagadas, la cocina limpia, sus zapatos no estaban en el felpudo. Dejé mi teléfono en la encimera, respiré hondo y le escribí. ¿Otra vez con las chicas? Nada. Comí una pechuga de pollo recalentada junto al fregadero, como un soltero que olvidó que no lo era. 30 minutos más tarde, cuando ya había apagado las luces y me había estirado solo, el teléfono iluminó mi mesita de noche. Sí, lo siento. Volveré pronto. Pronto se había convertido en una broma recurrente de la que yo no me reía. Me quedé mirando el techo. Si hubiera sabido a dónde se dirigía todo esto, habría dormido perfectamente y me habría ahorrado el vino. A la mañana siguiente, intenté fingir que había sido un contratiempo. Entró sigilosamente al amanecer, se duchó sin decir palabra, dejó un rastro de perfume en el pasillo y se fue directa a su portátil. Preparé café. Ella se llevó el suyo para llevar y me dijo que estaba hasta arriba de trabajo. Luego se fue de nuevo, una sombra y unas botas de diseño que nunca vi el tiempo suficiente como para que se rozaran. Todavía creía que el esfuerzo podía arreglarlo. Eso es culpa mía. Así que opté por lo práctico. Compré un costillar de Ribelle, puse la mesa para dos, encendí una vela que no había tocado desde Navidad y miré la hora como un novato esperando a que lo llamaran al campo. A las 6, le escribí, la cena es a las 7. Sin respuesta. A las 7, el bistec reposaba. A las 8, la vela se consumió y mi paciencia también. A las 8:30, su mensaje vibró. Estoy con las chicas. Me quedo a dormir. No esperes. Apagué la vela con una cucharilla, puse el humo bajo el grifo del fregadero y solté una risa, seca y sin humor. Si ella no estaba esperando para volver a casa, yo no iba a esperar gratitud. Sonó el timbre. Era Lilia, su hermana, de pie en el porche con una chaqueta vaquera, el pelo en un moño desordenado, sosteniendo una bolsa de tela y una botella de agua mineral. Lilia vivía a 5 minutos, daba clases de arte en la Casa de la Cultura y tenía una mirada que decía que siempre estaba entre lugares, nunca en uno el tiempo suficiente como para acumular polvo. Hola, ¿está Andrea en casa? Preguntó. Dijo, esta noche estaréis en casa. Está con las chicas, le dije, abriendo más la puerta. Pero la cena está hecha y es un crimen dejar que un bistec muera solo. Lilia sonrió con esa cara seca y divertida que ponía cuando los estudiantes entregaban proyectos de última hora. No puedo decirle que no a un delito grave. Comimos en la mesa que fingí que no estaba preparada para una actuación.
Lilia cortó su bistec como si fuera un examen que pretendía aprobar. Se fijó en las dos copas, los platos más bonitos, la mecha ahogada de la vela. «Te has esforzado mucho», dijo. No era una pregunta. Aparentemente, no lo suficiente. Ladeó la cabeza. ¿Quieres hablar de ello o simplemente masticar en solidaridad? La solidaridad suena más fácil. Pero has entrado en la cocina equivocada si querías una noche tranquila. Respiré hondo y le di los hechos, no la historia lacrimógena. Está fuera la mayor parte del tiempo. Fría cuando está en casa. Todo es un encogimiento de hombros o un conflicto de horarios. Yo planeo, ella cancela. Yo pregunto, ella me sonríe sin mirarme. La semana pasada, me dijo, palabra por palabra, no es personal. Solo necesito espacio. Lilia golpeó una vez el plato con el tenedor. El espacio es una habitación. Una semana es una linde de propiedad diferente. Buena frase, dije. Puedes enviarme la factura. No es asunto mío, añadió, bajando la voz como si alguien pudiera estar grabando, pero es su casa. Si estuviera casada con un hombre que cocina, trabaja y realmente aparece, me aferraría con ambas manos. No trataría eso como una aplicación en segundo plano. Te entiendo. Aparté el salero. Y te lo agradezco. Hablamos demasiado tiempo para la disciplina de una noche entre semana. Me contó sobre un niño que pintaba árboles como tenedores azules y tituló la obra Invierno, y yo le conté sobre un proyecto en la fábrica que finalmente recibió luz verde después de 6 meses de dar tumbos. El reloj pasó de las 11. Cuando se levantó, cogí mi chaqueta. Te acompaño, ofrecí. Está oscuro. La oscuridad no da miedo, dijo. Pero gracias. Caminamos las 2 cuadras. Su calle estaba en silencio, solo un gato callejero trotando bajo un porche. En los escalones de su casa, dudó, se acercó y me abrazó. No una palmadita rápida, sino un abrazo humano y considerado que decía más de lo que debería. Se apartó. Siento que estés pasando por esto. Es lo que hay, respondí. Y no estoy buscando nada. Eso no era. Sacudió la cabeza. Lo sé. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Lilia. De camino a casa, mi teléfono vibró de nuevo. No me esperes despierto, de Andrea. Guardé el teléfono en el bolsillo y no respondí. Ya lo había hecho. Cuando Andrea entró sigilosamente sobre las 7 de la mañana, yo estaba despierto, sentado a la mesa con el candelabro vacío como testigo. Buenos días, dije. ¿Sirvió café? Buenos días. Tenemos que hablar. No levantó la vista. ¿Sobre qué? Sobre por qué mi esposa pasa más noches con amigas que conmigo. Eso no es asunto tuyo, replicó, todavía removiendo el café. Necesito lo que necesito. No voy a cambiar mi vida social porque te sientas pegajoso. ¿Pegajoso? Repetí, como si probara un refresco de zarzaparrilla barato. Vale, pues aquí va lo mío. No voy a cargar con esta casa yo solo mientras tú la tratas como el vestíbulo de un hotel. Finalmente me miró. ¿Qué significa eso siquiera? Significa que he terminado de hacer el trabajo pesado mientras tú apareces para disfrutar de las comodidades. A partir de hoy, nuestras cuentas están separadas. Voy a congelar la tarjeta compartida. El alquiler y los servicios, divididos al 50% el día 2. Si no estás en casa, no voy a planificar contando contigo. No más reservas fijas. No más calendarios esperanzadores. Vivimos como compañeros de piso hasta que vuelva a haber respeto. Su boca se torció en algo entre una sonrisa burlona y un desafío. No puedes controlarme. No lo intento. Cogí mis llaves. Simplemente no voy a financiar ni a organizar lo que sea que es esto. Nos veremos cuando se gane. Estás siendo dramático. Estoy siendo específico, le dije y me fui a trabajar. Para la hora del almuerzo, había movido mi depósito directo,
cambiado las contraseñas de todo lo que llevara mi nombre y establecido una regla en mi teléfono: no iniciar mensajes de texto después de las 6 de la tarde. 2 adultos en una casa no deberían necesitar recordatorios, pero yo había terminado de hacer audiciones. Esa noche, volvió a llegar tarde a casa. Yo estaba en el garaje metiendo la caja de herramientas en el maletero. Mi vecino Marcos se acercó desde su cochera, limpiándose las manos con un trapo. ¿Estáis bien vosotros dos?, preguntó, mirando de reojo hacia nuestra casa. No he visto su Nissan desde, ¿qué, el martes? Nos estamos adaptando, dije. Andrea salió de su coche, altiva y ligera como si no pesara nada. Nos vio, saludó a Marcos y me hizo un gesto educado con la cabeza, como el que le haces a un compañero de trabajo que no odias. Hola, Marcos, canturreó. Javier solo está enfadado porque tengo amigos. No me tragué eso en privado. No iba a tragármelo en mi propia cochera. No estoy enfadado, repliqué. Estoy ocupado. Andrea y yo estamos dividiendo gastos y tiempo hasta que volvamos a ser un equipo. Marcos, si no estoy para la noche de póker, no esperes. Andrea parpadeó. ¿Ahora vas a anunciar nuestras finanzas a toda la colonia? Estoy anunciando mi calendario, dije. Tú puedes anunciar el tuyo a quien quiera que esté aceptando solicitudes. Se rió por lo bajo y entró. Marcos fingió necesitar mucho su trapo y se retiró. Conduje hasta la tlapalería y compré una nueva cerradura para la habitación de la oficina que se había convertido silenciosamente en mi cuarto de repuesto. Puse mi caja fuerte de armas, papeles y portátil allí. No porque creyera que iba a quemar la casa, sino porque la claridad vive detrás de las cerraduras. A la mañana siguiente, había un plato en la encimera. Hot cakes y una nota adhesiva. Siento lo de anoche. ¿Cenamos esta noche? Estaré en casa a las 7. Prometido. Ahí estaba. El primer intento de aterrizaje suave. Podía oír los engranajes girando. Se está distanciando. Arréglalo lo justo. No soy paranoico, simplemente conozco los patrones. Le escribí: a las 7 me va bien. A las 6:45, tenía una ensalada preparada y una bandeja de horno con pollo lista para gratinar. A las 7:10, me escribió: voy con retraso. No me odies. A las 8, escribió: le prometí a Jimena que pasaría a verla. Lo dejamos para otro día. Saqué la bandeja del horno, tomé una foto de los muslos de pollo dorados y me la envié a mí mismo como prueba. Luego puse la mitad de la comida en un recipiente de vidrio con la etiqueta Lilia. Se la llevé. Abrió la puerta con un suéter extra grande, una mancha de pintura en la muñeca. Me estás salvando de nuevo, bromeó. Estoy salvando al pollo de la basura, dije. Eres el refugio más cercano. Comimos en su sofá con la televisión silenciada mostrando un programa de cocina que hacía que nuestra cena pareciera mal vestida. Le conté lo de la nota de los hot cakes y el mensaje de cancelación. Me observó mientras hablaba, no como una hermana buscando munición, sino como una persona que odia el desperdicio. Javier, dijo finalmente. Sé que no es asunto mío, pero no estás loco. Algo no va bien. ¿Quieres mi respuesta directa? Siempre. O pones un límite de verdad, o te desangras por 1000 pequeños cortes. Si fuera yo, buscaría claridad. Si eso significa contratar a alguien que sepa cómo encontrarla, pues bien. ¿Estás diciendo que contrate a un detective privado? Estoy diciendo que dejes de adivinar. Si todo está limpio, duermes mejor. Si no lo está, actúas. Asentí. ¿Conoces a alguien? Extendió las manos. Nuestra red de profesores es sorprendentemente inútil para eso. Pero Google conoce a todo el mundo. No dormí mucho. A las 8 de la mañana siguiente, durante mi primer café, llamé a una agencia con licencia a 2 municipios de distancia. Les di una semana y un anticipo que podía permitirme sin pedir permiso a nadie. No se lo dije a Andrea. No insinué nada. Fui al gimnasio, al trabajo, a mi vida.
Permítanme pausar la historia solo un segundo. Si todavía están escuchando, por favor, denle al botón de me gusta en este vídeo. Realmente ayuda a que YouTube muestre esta historia a más personas. Muchas gracias por el apoyo. Ahora, volvamos a la historia. Durante esa semana, Lilia y yo nos convertimos en habituales de la normalidad. Comimos tacos de un camión de comida, paseamos junto al río y terminamos una noche en el estudio abierto de la Casa de la Cultura. Me mostró una pared con trabajos de estudiantes, cada lienzo audaz y desigual. Habló de niños que encontraban su voz con un pincel. Escuché y me di cuenta de que había estado susurrando en mi propia casa. El jueves, encontré un sobre marrón en mi oficina, metido por debajo de la puerta donde había pedido que lo dejaran. Dentro, un informe mecanografiado, fotos con fecha y hora, un nombre que reconocí de una historia de hace mucho tiempo y una dirección al otro lado de la ciudad. Las imágenes no eran obscenas, no necesitaban serlo. La gente no se abraza así por accidente. La gente no entra en un edificio a medianoche y sale a las 8 de la mañana por jugar a juegos de mesa. Nadie se abraza en una acera con el tipo de alivio que reservas para los aeropuertos a menos que estén aterrizando en algún lugar. El resumen del investigador era claro: encuentros repetidos, noches tardías, pernoctaciones. Un hombre con el que Andrea había salido antes que yo. Los puntos no eran puntos, eran una línea. Me senté con ello, me senté hasta que mi ira se enfrió en algo más afilado. Luego llamé a un abogado financiero que conocía de un contratista en uno de nuestros proyectos. Hablamos de estructura, protección, salidas limpias. Me dio una lista de verificación. La seguí como una lista de tareas pendientes, cuentas separadas, pagos automáticos ajustados, formularios de beneficiarios actualizados, acceso limitado. No estaba amenazando, estaba planeando. Luego llamé a Lilia. Tenías razón. Tengo claridad. Se quedó en silencio un momento. Lo siento, dijo, y pude oír que lo decía de verdad. ¿Necesitas un sofá? Necesito un plan, respondí. Y ya lo tengo, pero te lo agradezco. No voy a crear una historia que otra persona pueda tergiversar. Entendido, dijo. Aún así, si necesitas salir para despejar tu cabeza, mi cuarto de invitados está limpio. Esta noche no, le dije. Voy a esperar en casa. Quiero ver si entra por la puerta como si no pasara nada. No entró por la puerta en absoluto. La medianoche llegó y se fue. A las 7 de la mañana, le escribí: ¿dónde estás? 10 minutos después: relájate. Estoy en Cancún con las chicas. Vuelvo la semana que viene. Cancún. Eso no era una noche de chicas a la vuelta de la esquina. Eso era un continente y un tono. Hice una captura de pantalla y se la envié a Lilia. Llamó de inmediato. «Prepara café», dijo. «Voy para allá. Vamos a hacernos una foto y le vas a enviar tu propia frase». Me reí a medias. «Eso es mezquino». «No es mezquino decir la verdad», replicó. «Esta semana no es tu esposa. Tú no eres su conserje». Cuando Lilia llegó, me abrazó en la puerta y sostuvo el teléfono con la cámara frontal. Nos hicimos una selfie rápida, nada íntimo, solo dos personas que confiaban la una en la otra de pie, hombro con hombro, en mi cocina. Escribí: relájate. Ya nadie te espera, excepto los papeles. Le di a enviar. Luego me volví hacia Lilia. ¿Recuerdas cuando dijiste que te aferrarías con ambas manos si tuvieras lo que yo ofrecía? Pregunté. Lo recuerdo, dijo, mirándome directamente. Todavía lo pienso. Por alguien como tú, le dije, me aferraría aún más fuerte. No nos apresuramos. Simplemente nos movimos como si la vida hubiera estado esperando permiso. Fuimos al cine y de verdad vimos la película. Caminamos por el sendero junto al embalse y hablamos de la familia y de estúpidas historias de la infancia que no había contado en años. Dormí en mi propia casa todas las noches y envié todas las llamadas desde Cancún al buzón de voz después de dejar que sonara 2 veces. Dejó mensajes, suaves ahora, melosos donde había sido fría.
Hola, cariño, llámame cuando puedas. Arreglemos las cosas cuando vuelva. Te echo mucho de menos. Luego una solicitud de videollamada que rechacé y un mensaje de seguimiento. Deberíamos intentar una escapada de fin de semana. Solo nosotros. ¿Terapia, quizás? Yo me apunto si tú quieres. Ahí estaba el segundo aterrizaje suave, envuelto en cuidados, acolchado con promesas futuras. Respondí con la misma frase corta cada vez: podemos hablarlo cuando estés en casa. Mientras tanto, hice las maletas. Ordené su armario en pilas pulcras, doblé lo que yo había comprado y lo que ella había traído, y cargué 2 maletas. Coloqué el sobre marrón en la mesa del comedor. Puse un bolígrafo con los papeles en la encimera. Moví mis fotos de boda a una caja de plástico y la metí en el garaje. Contraté un servicio de limpieza para el lunes. La claridad es una especie de limpieza del hogar. Al 7º día, justo antes del almuerzo, la puerta principal se abrió con tanta fuerza que hizo temblar el marco. Andrea entró como un torbellino, con las gafas de sol subidas, el pelo perfecto, la voz alta como si el volumen pudiera rebobinar el tiempo. ¿Qué es esto?, exigió, con los ojos en las maletas. ¿Qué estás haciendo? Limpieza, respondí. Tienes todo lo que necesitas en esas maletas. Gesticuló hacia la encimera. ¿Y esto? ¿En serio? ¿Me envías una selfie con mi hermana? ¿Intentas hacerme quedar como una estúpida? Cogí el sobre y deslicé la primera foto sobre la mesa. Ella no miró hacia abajo. Contéstame, insistió. ¿Estabas con ella? Sé sincero por una vez. Coloqué otra foto junto a la primera, luego otra, como cartas a cámara lenta en un juego silencioso. Sus ojos bajaron. Su rostro no se descompuso dramáticamente, se afiló, como alguien que se da cuenta de que el examen ha comenzado y ha estudiado el capítulo equivocado. ¿Qué es esto? Su voz se debilitó. Esto es. Esto podría ser. Son fechas y horas, dije. Es un vestíbulo que puedo nombrar. Es un edificio en el que no creciste. Es un hombre que recuerdo de tus viejas historias. ¿Contrataste a alguien para que me siguiera? Ahora su tono se volvió indignado, como una escalera. Eso es tan invasivo. No puedo creer que tú. Durante un año, te di el beneficio de la duda, la interrumpí. Esta última semana, me di a mí mismo el beneficio de los hechos. Toqué las fotos. Mientras yo preparaba la cena, tú estabas aquí. Mientras yo esperaba, tú estabas allí. Mientras yo llamaba, tú estabas demasiado ocupada para pulsar un botón. Apoyó las palmas en la mesa. No es lo que parece. Es exactamente lo que parece, respondí. Simplemente no incluye el lenguaje que preferirías que usara. Miró hacia la puerta como si una salida pudiera aparecer si miraba con suficiente intensidad. Estás tirando por la borda un matrimonio por... ¿Por qué? ¿Por viajar? ¿Por tus extraños problemas de control? Señalé las maletas. No. Por el punto en que el respeto abandonó la habitación. Por la mañana en que me dijiste que no era asunto mío cómo vivías mientras te aprovechabas de la vida que yo construí. Por Cancún como un mensaje sorpresa, como si yo fuera tu personal de mantenimiento. Estás exagerando, intentó. Podemos arreglar esto. Estaba perdida. Estaba estresada. Lo que necesitabas no era a mí, dije. Lo que necesito ahora no eres tú. Señalé la encimera. Los papeles están listos. Los he firmado. Se quedó mirando los formularios, luego a mí de nuevo. La lucha en ella disminuyó un grado. No puedes hablar en serio. No estoy actuando, repliqué. La cerradura de la oficina está cambiada. La tarjeta compartida está cerrada. Tu llave todavía funciona, pero solo hasta esta noche. Tu transporte está en la entrada. Intentó un último ángulo, con una voz que no había oído desde el primer año. Javier, por favor, no hagas esto.
Cometí errores. Cortaré todo contacto. Borraré números. Lo que quieras. Trabajaré en ello. Volveré a casa. Podemos hacer terapia. Seré mejor. Solo dame una oportunidad. Sacudí la cabeza. Tuviste un año de oportunidades que no llamé oportunidades. Las llamé martes. Sus ojos brillaron. Extendió la mano, luego la dejó caer cuando vio que mi rostro no se movía hacia el suyo. Cogió el asa de una maleta como si pesara 100 kilos. Te arrepentirás de esto, murmuró, más por costumbre que como profecía. Abrí la puerta. Seguro que echaré de menos la parte en la que ceno solo junto a una vela. Pasó rodando junto a mí, se detuvo en el porche y se giró con una última estocada. No tenías que meter a mi hermana en esto. Le sostuve la mirada. No metí a nadie. Ni a ti. Ni a ella. Simplemente dejé de tirar de un carro yo solo. ¿Se fue? La puerta se cerró con un clic limpio. El silencio finalmente sonó a quietud, no a ausencia. Conduje hasta casa de Lilia sin música. Abrió antes de que llamara, como si hubiera estado esperando cerca de la puerta con un libro y una teoría sobre cómo terminaría el capítulo. ¿Y bien? Preguntó. Está hecho, dije. Dio un paso adelante y me envolvió en un abrazo como lo hace la gente decente, sin pedir crédito por ello. Estoy orgullosa de ti, dijo contra mi hombro. No porque lo hayas terminado. Sino porque lo has terminado limpiamente. Tengo una cosa más que terminar, respondí. ¿Quieres celebrar el último día que llamo nuestra a esa casa? Se apartó, leyéndome. Sí, dijo suavemente. Pero no soy un rebote, Javier. Soy una decisión. Por eso vine a tu puerta después de cerrar la mía. Fuimos a un pequeño local en la esquina que servía hamburguesas y nada pretencioso. Comimos. Nos reímos de cosas sin importancia y no esquivamos el tema como cobardes. Me preguntó qué quería en el futuro. Le dije, respeto primero, luego todo lo demás. Me dijo que le gustaba ese orden. El papeleo avanzó rápido porque lo había preparado así. No lo usé como arma, simplemente no lo retrasé. Un mes después, las firmas estaban estampadas y el correo trajo confirmación, no sorpresas. Compré una camioneta usada que le tenía echado el ojo y puse mi propio trabajo en la casa que conservé. Derribé el medio muro entre la cocina y el salón, instalé estanterías abiertas e invité a gente los domingos como solía hacer. Marcos vino con una bolsa de patatas fritas y una broma sobre mi nueva despensa de soltero. Le dije que era la despensa de un hombre hecho y derecho, y que podía pasar cuando quisiera. Lilia y yo no nos apresuramos a formalizar nada legalmente hasta que las aguas se calmaron. Pero cuando lo hicimos sin espectáculo. Sus padres, mis ex-suegros, técnicamente, estuvieron con nosotros en un patio trasero adornado con luces baratas y un altavoz prestado. Habían visto las fotos. Habían oído los mensajes. No discutieron con las pruebas. Empezamos de forma sencilla, café por la mañana en el porche, una cita fija los jueves para comer tacos, sábados en la Casa de la Cultura donde construí un tendedero para lienzos y aprendí a apreciar cómo ven el mundo los niños cuando nadie les dice cómo debería ser un árbol. Hicimos una excursión de un día a la costa de Oaxaca. Conduje la camioneta. Ella puso una lista de reproducción de música acústica tranquila, y no llenamos los huecos con ruido. Aprendí a disfrutar de nuevo del silencio cuando venía de la paz, no de la distancia. En cuanto a Andrea, no busqué noticias. Aún así me llegaban. Alguien le dijo a alguien que le dijo a Lilia que el antiguo novio y la nueva convivencia se toparon con un muro porque la realidad paga las facturas más lentamente que la fantasía. No sentí nada triunfante al respecto. Era solo una cosa más que no tenía que cargar. Una tarde, un mes después de los papeles, mi teléfono se iluminó con un número que conocía. Dejé que sonara. Un minuto después, un mensaje: lo siento, la fastidié. Espero que seas feliz. No había malicia en él, solo un reconocimiento tardío. Escribí, borré,
volví a escribir y lo dejé sin enviar. El silencio puede ser digno. A veces es un límite, no un castigo. Un viernes por la noche, Lilia y yo recibimos a unos amigos. La parrilla en el patio siseaba. La gente se apoyaba en la barandilla y discutía sobre béisbol, y el sol proyectaba ese último resplandor desvaído sobre la valla que había teñido el fin de semana anterior. Marcos me pasó una cerveza y asintió hacia la casa. «Te ves más ligero», observó. «Ya no llevo un sofá sobre un hombro», dije. Se rió una vez. «¿Justo?» Lilia pasó con una bandeja de elotes y me dio un golpecito en el codo. «¿Todavía tienes platos?» «Tengo de todo», le dije, y lo decía en serio. Más tarde esa noche, cuando el último invitado se fue y el lavavajillas zumbaba de fondo, se apoyó en la encimera y me miró. «¿Sabes la frase que te dije esa primera noche?», preguntó. «Que te aferrarías con ambas manos». «Sigue siendo verdad», dijo, sin necesidad de venderlo. «Y no porque seas perfecto, sino porque te mueves como un hombre adulto. Pones reglas. Las cumples. No mendigas respeto. Le haces sitio. Entonces hazme un favor», dije. «Si empiezo a desviarme, dímelo. No me interesa repetir patrones». Ella sonrió. «Tú no eres del tipo que repite». Salimos al porche con 2 tazas y sin agenda. El vecindario se calmó. En algún lugar, un perro ladró una vez y se aburrió. Un coche pasó lentamente por nuestra acera y giró en la esquina. Miré la casa que había vuelto a poner en orden y sentí de nuevo esa quietud particular. La que no te acusa de nada. No pide pruebas. No llama pronto a un plan. Si quieres un secreto, es aburrido. No gané nada. Simplemente dejé de perder el tiempo. Tracé una línea, y luego la mantuve. Dejé de tratar el drama como un clima que no podía controlar. Dejé de sujetar una puerta para alguien que no paraba de salir por ella. Y cuando llegó el mensaje de Cancún, finalmente respondí, no a ella, sino a mí mismo. Escribí la frase que debería haber escrito la primera vez que me dejó plantado para cenar, ya nadie te está esperando. Esa frase era lo último que necesitaba oír de mí mismo. Todo lo que vino después fue acción. Semanas después, Lilia y yo estábamos en la Casa de la Cultura durante una exposición de estudiantes. La pintura de un niño tenía un árbol hecho de tenedores azules. El título seguía siendo Invierno. La madre del artista lloró como el océano y luego se disculpó por llorar. Ayudé a apilar sillas al final, apagué las luces y cerré la puerta. Se sintió como cerrar una tienda que te importa. El buen tipo de cansancio. Condujimos a casa, al girar en nuestra calle, me di cuenta de que la luz del porche que había instalado el fin de semana pasado proyectaba un círculo nítido en los escalones. Era algo pequeño, pero las cosas pequeñas se suman cuando son constantes, cuando son tuyas, cuando no estás suplicando a nadie que venga y las encienda. Aparqué, apagué el motor y miré a Lilia. ¿Tienes hambre? Siempre. ¿Hamburguesas?, pregunté. Perfecto. Entramos en nuestra cocina, que ya no era un vestíbulo. Era un lugar donde 2 personas cocinaban, y los únicos viajes sorpresa eran a la nevera. Saqué la carne picada. Ella cortó tomates como un cirujano, y trabajamos. Sin discursos, sin velas que ver morir. Si alguien me pregunta qué cambió, diré esto: no perseguí. Elegí. Protegí lo que era mío, que empezó conmigo mismo. Separé los sentimientos de los hechos. No monté un desastre cuando podía tomar una decisión. No esperé a que las cosas cambiaran hasta que lo hicieron, las cambié yo mismo. Cuando finalmente puse la última foto sobre la mesa ese día, no estaba enfadado. Había terminado. Esa es la diferencia. Y cuando le dije a Andrea, ya nadie te espera, excepto los papeles, no fue por despecho. Fue una marca de tiempo. El día que dejé de intentar ser un marido para alguien que se había mudado mucho antes de que lo hiciera el equipaje. El día que dejé una habitación que ella había vaciado y abrí una puerta por la que otra persona realmente entró.
Ahora, cuando Lilia entrelaza su brazo con el mío mientras vamos directos al cine, o cuando se queda dormida en el sofá a mitad de un documental y yo nos echo una manta por encima a los dos sin apagar la pantalla, siento lo más simple que me faltaba, respeto. Luego, todo lo demás.